Háblame people. Bueno, mi gente bella, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marian Padrón, mejor conocida como Choose Better, y yo vengo a contarles sobre mi camino del despertar espiritual. No sé si en algún momento ustedes se han preguntado cómo se verá el despertar espiritual de una persona que solo percibe su realidad a través de sus 5 sentidos y un poquito de intuición, y cómo esas casualidades o esas sincronías o esos pensamientos vivos, porque vamos a utilizar esta terminología nueva que me encanta y se puede comprender mejor para saber por dónde es el camino. Los pensamientos vivos son las sincronías, son esos chocolates, esos caramelos que nos marca el destino, y que cada vez que agarramos conciencia nos empezamos a dar cuenta de que epa, acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo, y vamos siguiendo los caramelos, ¿ok? Quiero que sepan que para mí el monólogo de la semana pasada fue un monólogo que me abrió mucho campo. Estoy teniendo demasiados pensamientos vivos desde hace 2 semanas para acá, de golpe, que me están ayudando a sentirme con esa certeza, ¿ok? Porque la diferencia entre una verdad y una certeza es que la verdad es una verdad, o sea, nosotros la sepamos o no la sepamos, es una verdad que se llega pensando, ¿no? Pensando vivo se llega a la verdad. Y la certeza es lo que tú experimentas, ¿ok? Como que todos esos fenómenos se te posan adelante de ti y pasan a ser fenómenos en tu vida, ¿ok? La fenomenología habla de esto, ¿ok? Que los objetos son unos objetos reales, pero cuando se posan delante de tu conciencia pasan a ser fenómenos porque hay un entendimiento, hay una experiencia, hay una vivencia con eso que se está posando delante de tus ojos. Y muchas veces nos vamos dando cuenta de esos pensamientos, gracias a esos pensamientos vivos, nos vamos dando cuenta de esas certezas que es como wow, 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 y eso hace que empecemos a ver la vida desde otro punto de vista. Yo obviamente no voy a esperar a la segunda parte de mi despertar espiritual, sino que voy a contarles un poquito de esto para que ustedes se conecten con la certeza que me vino a mí con respecto al monólogo anterior de la tentación, y sepan que yo en el momento justo que me estaba enterando, lo tengo aquí, yo en el momento justo que me estaba enterando de toda esta información, yo esa noche hice mi primera pintura, que era esta, ¿no? No lo mostré en el video anterior porque yo estaba procesando mucha información. Fue un arte que yo pinté, ¿ok? Que estaba esperando mucho tiempo para pintarlo, y justo en el momento en que yo lo estaba pintando, que yo no, este cuadro lo llamé Al día siguiente de la tentación, pero en ese momento yo nada más estaba pintando, estaba pasando paralelamente hacia otra persona que estábamos conectados el tema de la tentación, ¿no? Entonces, mientras yo estaba comprendiendo el tema de la tentación y yo estaba en mi conciencia comprendiéndolo todo para el domingo tener ese fenómeno de darme cuenta porque yo lo pinté de sábado para domingo y yo me di cuenta de ese fenómeno el domingo, fue como boom, o sea, como que sí, se me explotó una torta en la cara. Y justo la semana pasada, ustedes ven aquí que yo tengo una flor, una rosa eterna. Esta rosa eterna, ¿cómo llegó a mi vida? Yo cuando terminé con mi pareja, ¿ok? Mi catalán, terminé en septiembre, me mudé en octubre y yo salí por diciembre, salí a una fiesta, ¿ok? Yo no quería salir, pero fue como casi que obligada. Marian, sal, deja de ser tan ermitaña, bla, 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 por una terapeuta, una amiga, terapeuta, bruja, coach, broma. Salgo yo obligada y terminé pasándola súper bomba, ¿no? Hice muchas cosas que tenía años, o por decirlo, hice muchas cosas que no había hecho nunca esa misma noche, y yo llegué a mi casa con una rosa. Y yo al día siguiente, que estaba totalmente destruida, pero estaba placentera porque la había pasado bien, porque cuando tú tienes mucho tiempo sin hacer algo y sales a la calle y disfrutas, entre comillas, con conciencia, yo dije, de ahora en adelante, cada vez que tú salgas de fiesta, cada vez que tú bebas, cada vez que tú hagas algo que te altere la conciencia, porque el alcohol te altera la conciencia y hay muchas cosas que te alteran la conciencia, tú tienes que llegar, es como un regalo que te vas a hacer a ti misma, tienes que llegar con una rosa a tu casa. Sea que la compres en un paquete, sea que le digas a alguien que te la regale, porque por ejemplo si eres hombre y quieres aplicar esto, cómpratela tú,
o sea, y no pasa nada, cómpratela, no tienes que darle explicaciones a nadie si quieres hacer esto también. Y yo dije, bueno, voy a llegar con una rosa todos los días a mi casa o cada vez que yo salgo, que es nunca, pero cuando, o sea, si voy a salir, me la compro para yo recordarme que no tengo tiempo. ¿Ok? Era algo como para mí, algo como emblemático de La Bella y la Bestia. Y acuérdense que La Bella y la Bestia tiene una rosa, este tipo de flores, si lo quieren, lo pueden comprar en Jungle Mow, M-O-W-S, que es una tienda de terrarios aquí en Barcelona, si quieren tener una eterna. Y ellos también tienen una, esta es así toda chiquitica, pero ellos también tienen una que es una rosa rosa y es como La Bella y la Bestia. Que La Bella y la Bestia tienen una rosa, que está la bestia y está la bella, ¿ok? Y se va cayendo los pétalos y la bestia dice que si él no cambia o no pasa algo, no conoce el amor verdadero, que Disney y sus cosas, si él no conoce el amor verdadero se va a morir. Entonces el tiempo va pasando y los pétalos se van cayendo, ¿ok? Entonces yo intuitivamente dije, bueno, yo cada vez que salga me voy a comprar una rosa porque eso significa que no hay mucho tiempo, que yo no tengo tiempo. Y eso me recuerda que cada vez que yo salgo y cada vez que yo experimento tentaciones, porque ese día, por ejemplo, experimenté muchas tentaciones y iba a caer en todas, gracias a Dios. Hay gente que piensa, ¿no? O sea, no eres la única que tiene conciencia en el mundo, ¿ok? Hay más gente con conciencia, aunque parezcan inconscientes. Está el tema de la rosa. Yo luego, al día siguiente, volví a llegar con rosas a mi casa, con muchísimas rosas. Empecé a llegar con muchas rosas y me acuerdo que yo el 14 de febrero salí, que les voy a decir, todo esto me di cuenta la semana pasada porque todas las fechas importantes o todas las fechas que yo empecé a darme cuenta eran 9-9. Estamos en el 2025, eso es una fecha 9-9, o sea, es un número 9 y todas las fechas, tipo el día y el mes, me daban 9. Okay, de fechas importantes que más adelante sí les contaré qué pasó en cada fecha para que digan, wow. El punto fue que el 14 de febrero yo recibí, yo quería llegar a mi casa con flores y llegué a mi casa al final el 16, ¿okay? Porque como que me fui como todo el fin de semana y llegué el 16 a mi casa y a mí me dibujaron una Trinity, ¿cómo más pueden ver Trinity? Matrix, Trinity, Neo, ¿sabes? Todo es una trinidad. La gente que cree en Cristo, Trinidad, o sea, es algo, todo es trinitario, todo la creación es trinitario. Y conseguí, o sea, me regalaron una trinidad de rosas, ¿ok? Y ese día, 16, era 9-9. Luego de eso, ¿qué más? Pasó un evento que tuve que tomar una decisión demasiado importante en mi vida, donde tuve que comprender un poco si yo me elegía a mí o elegía a otra persona por encima de lo que yo quería o lo que era mi sueño o lo que yo sentía o todo eso. Y ese día también había sido un 9-9. Entonces ese día fue como, al elegirme a mí, me tuve que despedir de una flor, me tuve que despedir de una rosa y también cayó un día 9-9. Y justo después de que pasó todo eso, o pasó todo ese evento, yo termino el 23 de abril, que fue porque tuve esta rosa eterna, es el día de Sant Jordi, ¿ok? Sant Jordi, dice la leyenda de Sant Jordi de aquí en Cataluña, que había una princesa o había un dragón en un pueblo y siempre sacrificaban a gente con el dragón, y un día le tocó a la princesa ser sacrificada, la hija del rey. Y un príncipe mató al dragón y de la sangre del dragón salió un centenar de rosas y él le dio una a la princesa. Entonces aquí en Cataluña o en Barcelona, creo que es en Cataluña en general, se celebra Sant Jordi. Entonces todas las princesas reciben una rosa, ¿no? Y los hombres reciben un libro, porque justamente en esa misma fecha se murieron personas importantes como Cervantes y otro señor ahí, Shakespeare, creo que puede ser, ¿no? Gente importante, o que ha causado movimientos sociales o que ha dejado un legado bastante importante aquí en la Tierra. Entonces justamente 2 días antes, el 21 de abril, a mí me regalaron, porque aparte me regalaron, el chico del Jungle Mow me regaló la rosa eterna. Es decir, yo gané la eternidad después de pasar
lo que yo pasé después de elegirme y después de comprender cómo llegar a la filosofía de la libertad, ¿ok? Todo esto me pasó la semana pasada. Entonces yo se lo traigo a colación para que ustedes sepan que los pensamientos vivos están. Y ellos están ahí. Y a veces nuestro ego, nuestro ser va a decir o va a tratar de no comprender lo que está sucediendo, o va a tratar de racionalizarlo, va a tratar de tener pensamientos muertos, va a tratar de no seguir su intuición, pero a veces el camino es más fácil de lo que nosotros creemos. Porque cuando yo le puse, por ejemplo, el nombre de este cuadro de la tentación, ustedes no saben cómo salió este cuadro. Yo quería que sea un sol y la vaina terminó siendo toda rara y después yo dije, bueno, entonces le voy a poner una luna y después, porque lo que utilicé para pintar era medio extraño, como que la textura. Entonces aquí yo le quería poner mi firma, entonces no salió mi firma, entonces terminó saliendo una A, pero era una A volteada. Después aquí terminé poniéndole una broma y después, ¿sabes? Después terminó saliendo unos cachos, como un tridente. O sea, empezó a salir el arte que tú lo pintas de alguna manera, porque cuando yo vi la A, yo dije, A de Atenea, L de tal, S de Simba, y después te vas dando cuenta de todo. Y cómo la tentación la creas tú misma, ¿ok? Porque todo el aprendizaje que yo he tenido de la tentación, la he creado yo misma. Yo misma he puesto en bandeja de plata las tentaciones, ¿ok? Por tu boca, por tu semblante, porque la tentación llega a ti y tú la expresas y no todo el mundo tiene tu conciencia, que de hecho les agrego que muchas veces nosotros hacemos cosas o cometemos cosas que la gente a veces como que quiero que me pida perdón y tú así como que pero ¿por qué le tengo que pedir perdón por esto y tal? O con un papá o con una mamá o con alguien, y tú tienes que pedir perdón o arrepentirte genuinamente, solo y exclusivamente por causarle daños a ellos, a su nivel de conciencia. Tú sí tienes que pedir perdón y arrepentirte porque a su nivel de conciencia quizás tú le faltaste el respeto, porque fuiste egoísta en compartir algo o en decir algo que la otra conciencia no estaba preparada. Y eso te crea un karma. Y cuando te crea un karma, tú para soldar ese karma, que lo del karma es un poco más complejo, tienes que hacer el bien a muchas personas. Por ejemplo, yo aquí hablo en las redes sociales y sí, quizás a una o dos personas le hago daño con lo que digo porque es una verdad que no puede sostener su psique. Pero bueno, le hago también a otras personas que mientras esas personas no me reclamen, cuando me reclaman ahí sí uno tiene que pedir perdón, pero mientras esas personas no te reclaman, ellos tienen que ir soltando porque como que se enganchan a uno, ¿no? Entonces, no tengan miedo de pedir perdón. Esa es otra enseñanza que quiero decirles en este monólogo. Sobre todo qué bonito que está saliendo porque es el monólogo de las proteínas, ¿ok? Y de las proteínas animales. Entonces, el perdón y el agradecimiento es una fuerza muy poderosa. Y a veces tú pides perdón y tú el perdón no tienes por qué especificar por lo que tú estás pidiendo perdón. La otra persona tomará el perdón para lo que esa persona necesite el perdón, pero tú puedes pedir perdón genuinamente y sentirte arrepentida y sentirte que cometiste un error, aunque sabemos que es un aprendizaje, porque cometes un error hablando con una persona que no tiene un nivel de conciencia para sostenerte la información que tú estás diciendo. Ahí pides perdón. Aunque la otra persona piense que tú estás arrepentido o que tú estás pidiendo perdón por otra cosa, por decir algo o por hacer algo, o no, perdón, fue egoísta. Miren, la otra vez, esto se los voy a contar también, la otra vez estaba en el psicólogo, empecé con el psicólogo, un psicólogo bastante característico, y estábamos hablando de cosas, de hombres, y me dijo, tienes que aceptar que tú también lo usaste. ¿Cómo tú vas a amar a una persona de esa manera? Tú también lo usaste. Y fue como un throwback de mi vida, de mis elecciones, de mis hombres. Es como, qué egoísta. Qué egoísta. Porque le estás exigiendo algo a alguien que no te lo puede dar. Y eso es un acto egoísta de tu parte.
cuando me conecté con esa humildad de soy una egoísta realmente, porque es verdad, como yo le voy a exigir algo a alguien que no me lo puede dar, y tú lo sabes. Ojo, la última, yo sí genuinamente pensé que me lo podían dar, se lo juro por mi vida. Se lo juro por mi vida, esta vez sí, por primera vez en mi vida. O sea, yo estaba decidida a, dale, vamos a la batalla, no pasa nada. Sí, físicamente no eres lo que yo pensaba, pero la energía no tiene forma. No pasa nada. O sea, me siento representada, que es lo importante, ¿no? Pero de todo lo demás, genuinamente yo siempre he sabido que no me pueden dar eso. Entonces tú estás en el anhelo y eso es egoísta. Porque tú quieres algo que no te pueden dar a conciencia, no te lo pueden dar. Y para mí fue me explotaron otra vez las cotufas. A mí se me están explotando muchas cotufas, pero cada día estoy como más cómoda en mi soledad, cada día estoy como más cómoda en que esto es parte de lo que yo elegí y por algo lo elegí como lo elegí, ¿no? Entonces, mi gente, miren, hoy vamos a hablar de las proteínas, ¿ok? Yo no quiero, o sea, si ya llegaron hasta aquí, obviamente no voy a causar tantos estragos, porque la gente no va a llegar hasta acá, y no va a llegar hasta acá para insultarme. Acuérdense que esto es una teoría que me resuena, es una teoría que es más coherente y es una teoría que poco a poco voy a desarrollar más, sobre todo en mis programas. Que algo básico es que existen 3 macronutrientes, ¿no? Existen las proteínas, existen los carbohidratos y existen las grasas. Y nosotros necesitamos esos 3 macronutrientes para vivir, ¿no? Para que nuestro organismo realice las funciones, porque un metabolismo despierto es una conciencia despierta, porque la conciencia está dentro del cuerpo humano. Cuando nosotros no tengamos un cuerpo humano o no tengamos un cuerpo carbono, veremos. Pero en este momento dependemos del cuerpo. Entonces, si tenemos un metabolismo despierto, tenemos una conciencia despierta. Por eso, cuando escuchamos teorías de conspiración o cuando escuchamos este tipo de cosas, vemos que ¿dónde nos atacan más? En la comida, en los procesados, en los supermercados, en el marketing engañoso. Por ahí nos atacan más. ¿Cuál es el sueño o qué es lo que hacen los multimillonarios, los realmente multimillonarios? Ellos cazan su comida, la cazan con sus manos, bueno, pero la cazan. Huertos, siembran su comida. Esa es la diferencia entre las ovejas y los millonarios. Y hablo de los millonarios, millones, que tienen otro nivel de conciencia porque tienen que sostener, no todos, pero tienen que sostener estructuras. Entonces le dan más duro, ¿no? Los impulsos son, no todos, en su mayoría, acuérdense. Entonces, en la comida nos dan muy duro con los nutrientes, bromas engañosas, etcétera, porque obviamente si tenemos un metabolismo lento, si tenemos un metabolismo dormido, tenemos una conciencia dormida. Entonces podemos entender por qué yo quizás tuve ese despertar espiritual tan heavy y empecé este mundo del conocimiento de la fase de la ilusión, ¿ok? Que me fui para arriba a la 4ª dimensión porque me encanta ese tema luciférico totalmente. Me encanta, me gusta y hay mucha verdad, siempre hay verdad detrás de muchas cosas, ¿ok? Otros nombres, pero termina siendo todos los caminos conducen a Roma y Roma al revés es amor, ¿ok? Entonces, yo venía de crear el método Chus, de tener una alimentación muy limpia y de yo realmente entender lo que yo estaba comiendo. Entonces, obviamente, un metabolismo despierto es una conciencia despierta, porque te sientes bien, porque te sientes ligero, porque te sientes abundante, porque te sientes conectado, porque te sientes responsable, porque te sientes ordenado, porque te sientes limpio, porque cuando la gente cambia sus hábitos alimenticios, le cambia la vida. Le cambia el cuerpo físico, le cambia el estado de ánimo, le cambia las emociones, te cambia. No es lo mismo cuando tú sales de fiesta y bebes alcohol y comes demasiado, cómo te paras al día siguiente a una noche o un sábado que tú te acuestes a las 9 de la noche y te pares el domingo a las 6 de la mañana. No es lo mismo y todos lo hemos sentido. O sea, yo no estoy diciendo nada loco, ¿no? Yo creo que, y quien no lo ha sentido, pruébelo. 15 días. Me voy a acostar temprano y me voy a parar temprano a ver cómo me siento
cuando las conciencias siguen dormidas, cuando el yo está descansando, vamos a decirlo así, durmiendo, y me paro yo primero que todo el mundo. ¿Cómo se siente la energía? ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo se siente cuando todo el mundo está en el astral y yo estoy despierto? ¿Cómo se siente estar despierto mientras todos están dormidos? Ese es el poder de levantarse temprano. Y el método Chus va de la mano de levantarse temprano, de la mano. Y yo nunca hablé de esto, pero hablo de esto un poquito. El Club de las 5 AM, muy buen libro para tener voluntad para pararte temprano. Muy buen libro. Hay un resumen, ¿ok? Del Club de las 5 AM y cómo esos primeros 40 minutos podemos utilizarlo para enriquecernos, para hacer un poquito de actividad física, una rutinita así rapidito, abdominales, algo así en tu casa que te acelere un poco y tomarte esa hora de la victoria para ti, ¿ok? Para ti. No saben los días de grabación como yo a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana estoy rock and rolleando, literalmente, ¿ok? Claro, la gente que tiene hijos quizás es más fácil, uno tiene hijos, etcétera y tal, pero imagínate qué increíble no tener hijos, no tener algo que te ancle tan en la tierra y tú poder tener la capacidad de levantarte a esa hora y estar tranquila para ti, o tranquilo. Sé que me escuchan, hombres, los amamos, no somos nada sin ustedes. Entonces, miren, para hablar de las proteínas, cuando yo empecé este despertar espiritual, yo hablé mucho del tema de las proteínas, de que, bueno, las proteínas eran una vibración, de que tú comías una vibración de un animal muerto, de un animal en sufrimiento, de una carne muerta, etcétera y tal. Entonces había que hacerlo con conciencia. Me escuché mi programa Soy Yo en 4K para ver exactamente cómo lo decía. Y estuve contenta porque lo dije prudente, o sea, no satanicé las proteínas animales, de no coman vibraciones densas, no, me pareció súper nice, como qué linda. Yo en ese momento no estaba comiendo proteínas animales porque fue parte de mi despertar espiritual, desconectarme de la proteína animal, ¿ok? Parte de mi aprendizaje, porque tú vas aprendiendo cosas para luego en un tiempo conectarlos, ¿ok? Y en este momento manejo la información de, ok, yo empecé otra vez a comer proteína animal porque me provocó todo lo que me pasó a mí con el tema de la proteína animal. No fue de, ay, yo siento culpa por los animales. Ay, es que los animales son seres igual que nosotros porque nosotros los tenemos que matar. Ay, no, a mí nunca me dio por ahí, jamás. De hecho, también he escuchado información por todos lados que decía, si tú dejas de comer proteína animal por la voluntad de la culpa, puede ser que tu cuerpo empiece a necesitar un requerimiento proteico de fuente animal, ¿ok? Entonces empiezas a tener déficit proteico. En mi caso fue por los temas esotéricos que yo me desligué de mi primer mago negro, que hasta el sol de hoy en mi conciencia sigue siendo para mí lo primero que me topé con la dualidad, y yo dejé la proteína animal, ¿ok? No me provocó más, me daban náuseas. Parte de mi entendimiento. Y cuando volví, que ya todo ese año estuve hablando, metiéndome en ese mundo de la ilusión, metiéndome en ese mundo de tal, metiéndome en ese mundo, en febrero volví a tener un ataque psíquico, que eso hizo que yo al día siguiente empezara a comer huevo, empezara a comer proteína animal, empezara a comer carne, empezara a comer todo eso que tenía un año sin comer. Porque todo ese año el alcohol no lo podía ver y tampoco podía ver la proteína animal. La única proteína animal que me provocaba eran los mejillones y los camarones, ¿ok? Eso sí comía. Me provocaba y comía, pero todo lo demás, salmón, tal, no me provocaba para nada. Entonces, hoy en día les puedo decir que cuando yo les hablo a ustedes que nosotros tenemos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo astral, que es el que va en los sueños, que tenemos un cuerpo etérico, que es donde está como nuestra fuerza vital, y tenemos otros cuerpos dependiendo del autor que los desarrolle, ¿ok? Tenemos otros cuerpos, tenemos el cuerpo mental, etcétera, pero vamos a hablar de esos 3 cuerpos ahorita, en este momento. Los vegetales, por ejemplo, no tienen cuerpo astral. O sea, los únicos seres que tienen cuerpo astral son los que están como que más cerca de tener un yo como identidad. ¿Ok? Nosotros somos seres humanos
Somos seres que tenemos una conciencia, que tenemos una memoria, que tenemos una capacidad de elección, y como tenemos una capacidad de elección, estamos dotados de un yo, ¿ok? Una planta no está dotada de un yo, porque no está tan evolucionada como nosotros, ¿ok? Un animal todavía no está dotado de un yo individual, como se los dije anteriormente. Ellos son como una conciencia colectiva. ¿Okay? Lo que experimenta un gato entra en esa conciencia colectiva y todos los experimenta. Ellos son como, pero no están dotados de un yo, de una identidad. Por eso cuando nosotros le ponemos nombre a un gato, Moon, 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 y el gato voltea, nosotros, siendo seres superiores, estamos ayudando a la evolución de la conciencia del gato. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos dotados del yo, por supuesto que tienen que haber seres por encima de nosotros que nos ayuden, porque ellos tienen más conciencia. Quizás ellos, que esto es una de las teorías de la ley del uno, ellos tienen una conciencia colectiva, o sea, ellos ya llegaron como a otra parte del camino. ¿Okay? Nosotros estamos en la parte quizás del corazón, que esa es una de las teorías, que estamos en el amor y la comprensión, y los otros ya están un poco más desde la sabiduría, desde la experiencia, y nos están ayudando desde ahí, ¿ok? Desde un todo. Ellos digamos que ya son libres, ¿ok? Libres. Esta filosofía de la libertad, de salir de la dualidad, de controlar los impulsos, de saber en qué tentaciones caes, cuáles realmente te van a nutrir, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hablamos la vez pasada. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que no tienen un yo, por ejemplo los animales, para ellos son como un honor que el yo, o sea, es como un honor alimentar al yo o ser fuente alimentaria para el yo. ¿Okay? Es como un honor, es como un honor, ¿okay? Es como una cadena alimenticia, ¿no? Totalmente, como los leones se alimentan de venado, así sucesivamente, ¿no? Este tema puede causar un poco de controversia, no hubiesen llegado hasta acá, pero el quinto acuerdo, que es muy importante, los 4 acuerdos, ¿ok? Que eso lo hablaremos más adelante. El quinto acuerdo es: sé escéptico, pero aprende a escuchar. No te resistas a una información que estás aquí escuchándola y has llegado hasta aquí, sino que escúchala, siéntela, y si la quieres tomar la tomas, y si no, déjala ahí. Nunca vamos a saber la verdad absoluta hasta que empezamos a vivirla con certeza. Entonces, las proteínas de fuente animal, también están las de fuente vegetal, pero hablemos las de fuente animal. Gracias a las proteínas, de nivel lo más básico posible, podemos decir que las proteínas hacen que nosotros creemos músculo. Si nosotros comemos proteína, vamos a crear músculo. Si nosotros no llegamos a nuestro requerimiento proteico diario, nosotros realmente lo que vamos a perder es músculo. Y todos los estudios dicen que el ser humano, al tener menos masa muscular, el metabolismo se pone más lento. Y al metabolismo ponerse más lento, lo que es lento está más dormido. Porque lo que es más rápido está más despierto. Si tú estás listo y estás en alerta, pero no debería decir alerta porque cuando estás en alerta se activan muchas alarmas, cortisol, etc. Pero cuando tú estás muy despierto, no es lo mismo tú apenas levantarte que estás medio dormido, que estás arrancando, déjame arrancar, a cuando tú estás a las 12 de la mañana, 12 del día, que estás en plena luz, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ingerimos proteína, ¿ok? La proteína, digamos que hay un choque de voluntades. No voy a meter tan deep aquí, pero hay como un choque de voluntades. Entonces están peleando como la voluntad del yo, del ser humano, con la voluntad del animal. Y ese choque de voluntades crea una energía vital. ¿Ok? Mientras nosotros comamos proteína de fuente animal, que esté lo más alejado de la conciencia del yo, por ejemplo, no es lo mismo una vaca a un calamar. Porque lo que está más alejado de la conciencia del yo, que sigue teniendo cuerpo astral, es un calamar. ¿Ok?
Si me equivoco y alguien sabe esto, lo dice en los comentarios, no pasa nada. Saben que esta información hay que seguirla masticando y hay que seguirla procesando y hay que seguirla tal, pero es lo que yo le dije en el video anterior. Si yo sé esta información, ¿quién soy yo para subestimar que ustedes no la pueden sostener? ¿Quién soy yo? Yo se las digo. Y habrá gente que la desarrollará, que la buscará, que la verá, todo eso. Entonces, ¿qué también dicen? Que bueno, buenísimo. En todo el día comer proteína animal, etcétera, de fuente de animal, bla, porque eso nos ayuda a tener más energía vital, tiene coherencia, por lo que hablan de la ciencia, obviamente tienen coherencia, porque nosotros cuando soñamos y cuando nos vamos a dormir, todo el mundo ha tenido un sueño, entonces todo el mundo sabe que en el plano de los sueños hay algo, pasa algo en el plano de los sueños. A veces mucha gente se despierta en el plano de los sueños, entonces si yo me despierto en el plano de los sueños y puedo cambiar mi sueño, es que estoy metida en un sueño lúcido. Entonces, si yo me acuesto a dormir y de repente me despierto en el sueño, y no es que cambie el sueño, sino que me topo con otro ser y estoy a conciencia en el sueño, eso significa que yo despierto en el astral, eso es algo astral. Entonces, ok, si yo tengo cuerpo astral y los animales también tienen cuerpos astrales, porque yo les conté en los viajes astrales que yo hice un viaje astral que salí volando de casa de mi expareja a mi casa y yo vi a mis gatos, los vi en el astral. Entonces ellos también tienen cuerpo astral. Yo no vi ninguna planta dormida, no. Yo vi a mis gatos, eso sí los vi. Simba estaba con los ojos blancos hacia atrás, que estaba metido en su propio sueño, y Musi estaba despiertico en el astral, ¿ok? Porque dicen que los gatos están más allá que acá. Entonces, ¿qué dicen? Que cuando nosotros nos vamos a dormir, hay un proceso de eterización, ¿ok? Y el yo, digamos que mientras tú no despiertas en el astral con autoconciencia, ¿ok? Por eso es importante, antes de ponerte a hacer viajes astrales, antes de buscar despertar en el astral, conectarte bastante con tu yo. Saber el tema de las tentaciones, porque en el astral las tentaciones son peores que acá, porque todo funciona a nivel astral. O sea, porque el astral crea y después viene a la materia, la cuarta dimensión. Esto es, yo suelto y ustedes atajan cuando quieran atajar. Entonces, en la noche hay un proceso de eterización. Entonces, ¿qué dice? Que deberíamos, en la noche, no comer nada que haga que nosotros tengamos que tener ese choque de voluntades porque el yo está dormido a la hora de acostarnos a dormir. Entonces, el cuerpo se relaja y todo eso que nosotros tenemos que digerir entra como a una putrefacción. Porque no hay quien pelee con las voluntades y entonces no hay manera de desintegrarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Cenar vegetales. ¿Ok? Cenar cosas que se puedan digerir rápido o cenar lejos de, o 3 horas antes, 4 horas antes de acostarnos a dormir. ¿Ok? Esta aplicación tiene mucha coherencia. ¿Okay? Porque se une lo espiritual con la ciencia. Todo lo que una lo espiritual con la ciencia cuela más. Que ese va a ser mi trabajo de ahora en adelante. Ya yo tengo certeza de la existencia de este mundo. Ahora vamos a tratarla de comunicar, ¿no? Y esto va a ser, agárrense. Entonces, ustedes me dicen, Marian, la gente que no coma proteína animal, etcétera, tal, no sé qué. Bueno, ya saben por qué yo tuve el ataque psíquico que tuve en el 2022, ¿ok? Que mi ser me dijo, protégete, y yo al día siguiente comí proteína animal de una vez porque yo necesitaba fuerza vital. Necesitaba anclarme a la tierra porque yo tengo un cuerpo físico, ¿ok? Por eso yo he escuchado muchas veces a gente que trabaja con el tema de exorcismo y que trabaja con entidades y que trabaja con ese mundo intangible, dejémoslo ahí, que ellos dicen, yo necesito comer proteína animal, lo dicen. Con una seguridad, pero pácata. Y yo siempre me quedaba como, qué curioso que esta persona lo dice con esa seguridad. Entonces, aquí les traigo esta explicación o esta parte de la teoría, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir de las proteínas? Ok. No voy a hablar del alcohol acá. Les voy a decir algo que yo estoy haciendo y algo que todavía estoy, si saco otra vez el Soy Yo en 4K o si reescribo el primer paso del método Chus, que sigue siendo un primer paso, pero le agrego estas cosas que estoy hablando con ustedes para que siga y saco una segunda edición, el mismo libro, pero una segunda edición, como me pasó con el libro de Manifiesta como un Chuser, que era otro libro, pero una segunda edición
agregó todo este tema y aparte quiero que sepan que yo tenía, para cerrarlo, yo tenía 3 años que no me había conectado nunca otra vez con la voluntad, es decir, con el respeto hacia la comida, con el saber decir que no al chocolate, a la porción más de quinoa, a la porción más de carbohidrato, a la porción más de esto, no. Y justamente hace 2 semanas, de hecho, para que sepan, yo me enteré todo este tema de la tentación el sábado, me enteré muchos temas también del tema de la comida, de las proteínas y todo esto. Yo justamente el fin anterior, el domingo, yo estaba caminando, o sea, estaba como por un sitio con mi moto, veo que hay como un bazar, sentí la necesidad de pararme, no me iba a parar, que de hecho mi mamá después se molestó horrible porque no la llamé y me empezó a decir que ganas, que no me llamaste, y yo así como en mi mundo, que si alguien de mi familia me está viendo, yo soy muy feliz en mi soledad, se los prometo. Se los prometo y sé que alguien así rarito como yo llegará a mi vida y compartiremos la vida de raritos, ¿no? De desligados del mundo. Yo me paro, me veo una broma y termino comprándome un libro de un señor que habla de un método desde hace años. Empecé a abrir páginas, siento un poco de certezas de este señor habla lo mismo que yo, este señor dice lo mismo que yo, y ahí empiezo a leer y me compro ese libro. Y dice que en su método, él lo que hace es, los primeros 5 días, manda a la gente a que no coma otra cosa que no sea proteína animal. Y después de esos 5 días, manda a la gente que los siguientes 5 días coma nada más proteína animal y vegetales. Y como yo soy una persona con voluntad, como yo era una persona que estaba hablando de esto, como yo era una persona que el libro me cayó sincrónico y como dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo porque yo sé cómo proteger mi masa muscular, yo sé cuál es mi requerimiento proteico para no perder masa muscular, que de hecho sigo cargando el mismo peso o hasta más en el gimnasio. ¡Wow! Y yo creo que lo meteré en el primer paso del método Chus, que son 21 días. ¿Ok? Ustedes me dirán, Marian, ¿cómo te sentiste? Los primeros 2 días sí sentí hambre, sí sentí el quiero comer, pero a partir del tercer y el cuarto día fue como, me sentía más vital, me sentía con más fuerza, estaba muy pendiente cuando me daba hambre, comía, estaba muy pendiente de que él manda 2 cucharadas de salvado de avena, y salvado como afrecho también, una cucharada de salvado de afrecho para la gente que tiene estreñimiento. Yo me lo tomé de una vez, no esperé el estreñimiento. Me di cuenta de que sí, la primera semana era como extraño el estreñimiento, pero después cuando yo empezaba a consumir vegetales empezaba a botar, el hambre empezó a desaparecer, porque una de las cosas que se me olvidó hablar en las tentaciones es que vemos las tentaciones a través del hambre, ¿ok? Y el hambre se ve, hambre sexual, o sea, hay varios tipos de hambre, que después se desarrollará eso muchísimo más, o en un programa o más, o cuando yo sepa más el tema, yo con calma, ¿no? Esto es un mundo sin fin, ¿no? Estamos abriendo una caja de Pandora, todos ustedes, yo, todo el mundo. Y bueno, es controlar el hambre. De hecho, una de las cosas cuando me enteré del hambre me pareció curioso, porque una de las cosas que yo perdí, que para mí era algo malo, pero hoy en día les puedo decir que no, yo siempre le digo a la gente que yo nunca tengo hambre por la comida. Yo nunca tengo hambre, realmente. Primero me duele la cabeza, tal, siento ansiedad, o quizás me vea comiendo, pero yo hambre de estar sentada y que tengo hambre de comer, no me pasa, ¿ok? Hay un eslogan buenísimo, no es hambre, sed. Por ejemplo, si ustedes van a empezar a aplicar lo que yo estoy aplicando, que no lo estoy recomendando, yo estoy contando mi vida, mi storytelling, con mi responsabilidad, ¿ok? Ustedes son autónomos y tienen responsabilidad para que ustedes experimenten lo que para ustedes es funcional o no, ¿ok? Porque hay que experimentarlo para saber si nos funciona o no. El tema del agua, ¿ok? Porque el agua es como el aceite del carro. Tú puedes tener un carro espectacular, pero si no tomas agua, el carro no va a funcionar y se va a dañar todo, o sea, todo. Entonces es algo como así. Entonces empecé a tomar más agua todo este tiempo y
los cambios que estoy viendo ahorita estoy empezando mi tercera semana, ha sido wow. La cantidad de comida que estoy comiendo ha sido corta. La voluntad que tengo cuando salgo a comer, que busco nada más proteínas, ha sido top. Cuando tengo que comer los vegetales, como mis vegetales, no estoy comiendo tantas porciones, estoy demasiado pendiente de llegar a mis requerimientos proteicos, que ustedes dicen, ajá María, ¿pero qué estás comiendo? 3 huevos en el desayuno, una merengada de proteína, 120 gramos de proteína, luego vuelvo, como yogur, ¿ok? Por ejemplo, como yogur, que 300 gramos de yogur puede ser aproximadamente 20 y pico de proteína, vuelvo a cenar, o sea, es como respetando mis comidas, respetando la carga proteica de mis comidas, y los días que no estoy comiendo vegetales, aumento un poco más de proteína, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo que llegar al requerimiento calórico también. No me estoy matando con cardio, priorizo las pesas, priorizo mi piel, me cuido la piel, estoy tomando mucha agua, me estoy dando masajes, estoy echándome crema. Para mí es más importante la piel. No lo estoy haciendo para quiero estar flaca, lo estoy haciendo para aplicar algo que me está llegando, cómo me estoy sintiendo. Entonces, bueno, este es el monólogo de las proteínas. Si hay alguien que está comiendo proteína animal, proteína vegetal, lo más importante es hacer lo que tu cuerpo te dice que hagas. Si tu cuerpo te dice que no es necesario comer en este momento proteína animal, hágale caso a su cuerpo, que su cuerpo sabe lo que está haciendo. Por eso está la alimentación intuitiva, que yo hablo de esto en el Soy Yo en 4K. Intuición. Si quieres como, si no quiero no como. Lo que no se puede hacer es no comer animales por la culpa y el arrepentimiento de, ay, es que los están matando, ay, es que los están... Sí, nosotros tenemos como ganado a los animales y a nosotros nos tienen como ganados también. Porque esa teoría de la cuarta dimensión sigue dentro de mí siendo cierta. ¿Ok? Aunque hayan otras terminologías que yo meto para seguir entendiendo el juego infinito de la dualidad, ¿ok? Y seguir llegando a esa verdad. Entonces, miren, esto es un mundo espectacular, esto es un mundo cargado de conciencia, esto es un mundo cargado de verdad, y se me quedé sin pila. Los quiero mucho y gracias por escucharme.